Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Isabel Cristina Rivera Lozada. Soy doctora en educación con especialidad en mediación pedagógica y profesora e investigadora de la Universidad del Cauca, Colombia. Quiero compartir con ustedes los resultados de la investigación que he desarrollado en compañía de la magistra Paula Andrea Meneses Medina y que se identificó con el título La perspectiva de género en los currículos de las ciencias económicas. Bueno, en este orden de ideas, una de las preocupaciones que nos asisten a las feministas y en particular cuando trabajamos el tema de género al interior de los programas de educación superior, pues consiste precisamente en esa ausencia o esas limitaciones que encontramos en incorporar la perspectiva de género o la temática feminista al interior de los contenidos curriculares en cualquiera que sea la disciplina de la que hablemos. Con esta preocupación nos motivamos las dos para plantearnos efectivamente cómo podíamos lograr incorporar esta temática tan importante y tan sensible que contribuye a disminuir las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres y que hace parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en este sentido, pues encontramos que efectivamente la temática no está suficientemente desarrollada, hay una ausencia del concepto de perspectiva de género al interior de los contenidos curriculares en los programas de economía, pero adicionalmente a esto encontramos que cerca del 79,2% de los textos que se recomiendan en los currículos para estudiar el tema de la economía pues están concentrados en autores masculinos, desconociendo también o invisibilizando también las autorías femeninas. También encontramos que otro de los elementos que están presentes en el currículo de nuestra área de aprendizaje y de conocimiento es la poca inclusión de un lenguaje que sea realmente incluyente y que tenga la capacidad de visibilizar diferencias entre hombres y mujeres. Y encontramos pues que ese sujeto central de estudio es el Homo economicus, desconociéndose al interior de la disciplina lo que han sido los aportes de las mujeres a la actividad económica y además de los aportes que se han hecho, también las problemáticas que están también discriminadas por las diferencias de género. Entonces, en esta perspectiva, nos propusimos identificar cuáles son esos aspectos fundamentales que son necesarios de incorporar, que son los imprescindibles para incorporar en el diseño de los currículos, para que un currículo podamos decir que tenga perspectiva de género en el campo de las ciencias económicas y que esta inclusión de estos contenidos o de estos mínimos de diseños curriculares pues estén fundamentados en la revisión de la literatura pertinente. Entonces, con este objetivo nos propusimos una metodología con un enfoque cualitativo. El diseño de la metodología estuvo soportado en la Grounding Theory, centrada fundamentalmente en el componente del microanálisis y bueno, nos soportamos y nos apalancamos también en el desarrollo o en el aplicativo de software de Atlas T. Entonces, en el marco de esta apuesta metodológica, pues tuvimos unos momentos muy específicos. El primero de ellos estuvo en el proceso de revisión de la literatura, que fue uno de los momentos más importantes, si bien la revisión de la literatura es fundamental en cualquier proceso de investigación, en esta en particular, pues mucho más, porque a partir de esa revisión de la literatura queríamos conocer cuál era el real estado del arte de los diseños curriculares con perspectiva de género y con sobre todo economía feminista y las experiencias en otros lugares para tratar de filtrar esos elementos mínimos necesarios. Entonces, este componente de revisión de la literatura pues revirtió de especial interés.
A partir de la revisión de la literatura, avanzamos hacia un segundo momento que consistió en el muestreo teórico, tratar de identificar esas teorías que orientaban la inclusión de esta perspectiva de género y del feminismo al interior de una disciplina, en particular la economía, y cuáles son esos mínimos también que a partir de esas teorías podíamos obtener para configurar un diseño curricular incluyente en perspectiva de género. Un tercer momento fue el estudio minucioso y el conocimiento de lo que eran los casos en otras disciplinas, cuáles eran las experiencias que se tienen en las mallas curriculares de otros campos disciplinares, y a partir de estos tres momentos investigativos, pues definir unas categorías que nos permitieran a nosotras avanzar hacia el encontrar esos elementos mínimos necesarios a incluir en la malla curricular. Las fuentes de información que utilizamos estuvieron centradas en las bases de datos fundamentalmente de Dialnet, Redalit y Cielo, revisando un poco qué fue el otro elemento interesante que queremos mencionar aquí. Estas bases de datos fueron las centrales, no nos fijamos tanto en la parte de Scopus porque en las bases de datos de Scopus habían experiencias sobre todo de otras latitudes, específicamente de Europa, algunas de Estados Unidos, otras de Australia, por ejemplo, y queríamos revisar también una propuesta de diseño curricular que fuese pertinente para la región de las Américas. Sobre la base de estas bases de datos, pues utilizamos unas palabras claves como fueron género en el currículo o perspectiva de género o currículo y feminismo, tratando de a partir de ellas identificar la literatura disponible. Sobre esta base revisamos 110 papers, también con un filtro de tiempo, con una ventana de temporal del periodo 2012 al 2021. En el marco de lo que encontramos a partir de esta revisión de estos 110 documentos, pues les planteamos aquí un poco el panorama de ubicación geográfica donde se concentran el mayor número de investigaciones sobre esta temática. Y bueno, nos encontramos que efectivamente para la zona de las Américas o la zona hispanohablante, pues fundamentalmente en México había un número significativo de experiencias y de artículos que habían avanzado sobre esta temática, y ya eh, si mirábamos un poco hacia el hemisferio norte global, nos encontrábamos que es en España el país donde más han trabajado en torno a estas temáticas. Bueno, encontramos por supuesto regiones donde el tema no es tan significativo como era en el caso de Oceanía y algunas partes de la Europa oriental. ¿Qué otros resultados encontramos? Bueno, de los 110 papers que revisamos, el 60% corresponden a América Latina y el 40% a lo que denominamos el resto del mundo, y de ese resto del mundo, pues los países que constituyen ese 40% o que aportaron de manera significativamente a la literatura revisada fue España, Francia, Ucrania, Austria, Croacia, Estados Unidos y Australia. Y del caso de los papers, de ese 60% de papers revisados y estudiados de América Latina, pues el 61% correspondían a tres países en particular. México, como lo mencioné, pues es el país que tiene el mayor número de literatura en este sentido, Argentina en un segundo lugar y Colombia constituyendo estos tres países el 61% de la literatura revisada para América Latina. Del resto del mundo, el país con mayor significancia o mayor relevancia frente a número de papers y de investigaciones relacionadas con esta temática, pues se concentraron en España. De resultado de esta revisión,
contarles que las categorías que nos permitieron identificar y proceder para pensar sobre cuáles serían esos lineamientos, esas condiciones mínimas, esos básicos a incluir en un diseño curricular, pues indiscutiblemente se centraron en currículo transversal, es decir, encontramos que las experiencias en otras latitudes incorporaban un currículo transversal o pasaban por revisar enfoque de género en el currículo o perspectiva de género en la academia o docencia con perspectiva de género o estereotipos de género. Entonces encontramos que no hay una visión homogénea y uniforme frente a lo que es esto de la inclusión de la perspectiva de género en el currículo y de alguna manera las investigaciones y las experiencias relatadas en muchos de los documentos revisados pues pasan por intentar interpretar la forma como se está incorporando esta temática en los diseños curriculares. El otro elemento interesante que encontramos fue que los resultados de las investigaciones en el resto del mundo, en particular en países como España, estas investigaciones han tenido un nivel de incidencia política muy alta porque sus resultados han logrado ser incorporados en las políticas educativas que están encaminadas a disminuir la desigualdad de género o que están encaminadas a mejorar los procesos pedagógicos en los procesos de aprendizaje y la educación formal. De otra parte, podemos también evidenciar pues que la malla curricular como tal necesita pues incorporar estas reflexiones y en particular en nuestra mirada para América Latina pensamos que las categorías que son necesarias incorporar en las mallas tienen que ver con el conocimiento situado, la interseccionalidad, el feminismo decolonial, el pensamiento crítico y el género en el currículo. Y ya hilando un poco más delgado, las temáticas dentro de la disciplina económica pasan por la segregación laboral, la feminización de la pobreza, la desigualdad salarial, la desigualdad de los ingresos, economía del cuidado, la fetichización y mercantilización de las mujeres, entre otros aspectos relevantes. Entonces, esperamos que haya sido de interés para todas y todos ustedes y agradezco muchísimo la atención prestada.